voy a invitarles a que busquemos en nuestras Biblias en el libro del profeta Nahum. ¿Cuántos de aquí saben que en la Biblia hay un libro que se llama Nahum? Que levanten la mano. Sorpresa, ¿no? El libro del profeta Nahum, que está después de Miqueas, ¿ya? Profeta menor. Cuando el pastor José me preguntó, ¿cuál es el texto sobre el cual vamos a basar la predicación? Yo le dije ahí, Nahum capítulo 1, y seguramente el pastor abrió los ojos así y dijo, ¿qué va a predicar el hermano Joel sobre este texto? Y la verdad es que hasta el día de hoy yo también me lo pregunto. Y voy a pedir que me acompañen en la lectura, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. ¿Encontramos todo ya, Nahum? ¿Amén? Pocos amén, ¿eh? Parece que nos falta más escuela dominical acá. Dice así la palabra del Señor. Nahum capítulo 1, versículos 1 al 14. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con su inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imagina mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Amén. Wow, qué texto, ¿no? Fuertes palabras. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra y recibir de ella tu enseñanza y tu mensaje para nuestras vidas. Permite, Señor, que estén atentos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón a lo que tú traes a nuestra vida en esta hora, para así fructificar y acercarnos más a tu santo trono. Te lo rogamos humildemente en nombre de Cristo Jesús. Amén. La verdad, queridos hermanos y hermanas, que desde el título de este pasaje ya nos asustamos, ¿no? El título del pasaje dice, la ira vengadora de Dios. Vamos a contextualizar un poco acerca de este profeta. No sabemos mucho de Nahum. Sabemos 2 cosas. Que se llama Nahum y que proviene de Elcos, que es una ciudad que está entre Judea y Samaria. Más allá de eso, no nos dice mucho el texto. Los estudiosos nos hablan de que fue contemporáneo de Jeremías, de Habacuc, de Sofonías y de Hulda la profetisa. Y probablemente profetizó en los reinados de Jotam en Judá
y del rey Zacarías en Israel. Escribió uno de los 12 libros de los profetas menores y no nos dice quién fue su padre. Eso me llama la atención. ¿Se han fijado ustedes que cuando habla de alguien en la Biblia, de un profeta, dice es hijo de... Y sabemos quién fue su padre. En este caso no nos dice nada respecto a su familia de ascendencia. Lo que sí sabemos es que Nahum profetiza sobre Nínive. ¿Se acuerdan ustedes de Nínive? ¿Qué otro profeta habló sobre Nínive? Jonás. Y de hecho muchos todavía recordamos ese canto que aprendimos en la escuela dominical que decía, Jonás no le hizo caso. Parece que no hubo mucha escuela dominical acá. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿cierto? Y Jonás profetiza sobre Nínive. Y Nahum profetiza sobre Nínive. En el caso de Jonás, los habitantes de Nínive, aquella gran ciudad, se arrepienten. Pero en el caso de Nahum, no se arrepienten. Nahum profetiza aproximadamente 150 años después de Jonás. ¿Ya? Nínive era la capital del imperio asirio. ¿Ya? El imperio asirio fue un imperio que reinó con gran poder y mucha brutalidad antes de Babilonia, y conquistó de hecho al reino de Israel, y tomaba prisioneros y dispersaba a los pueblos. Y no se preocupaba de que mantuvieran su cultura, su religión, como sí lo hicieron después los babilonios y los persas. ¿Ya? Entonces, incluso Nínive, en el gran palacio de Nínive, que fue en algún momento el palacio más grande, a la entrada habían 2 leones que simbolizaban la ferocidad de este pueblo. Durante aproximadamente 50 años, Nínive fue la ciudad más grande del mundo. Y siguió desarrollándose hasta desaparecer bajo la conquista de varios pueblos, entre ellos los babilonios. ¿Qué es lo que es interesante para nosotros hoy en día? Nínive estaba ubicado a orillas del río Tigris, en lo que hoy sería Irak, Siria. Hace unos años atrás, o unos meses atrás, nosotros estuvimos escuchando del surgimiento del Estado Islámico. ¿Recuerdan ustedes? Allí en Medio Oriente, el famoso ISIS. ISIS estableció su capital de su califato en Mosul, la ciudad de Mosul, que está en Irak, cerca de Siria, y conquistó un territorio de Irak y de Siria, parte de Turquía. Fue una época de mucha brutalidad y de hecho por eso muchas naciones se alzaron para atacar a este supuesto califato o Estado Islámico. Pero Mosul, que es la capital, o que fue la capital, una ciudad que todavía existe a orillas del río Tigris, está asentada sobre las ruinas de Nínive. Entonces todavía hay ahí ruinas que se están explorando de esta época. El texto nos dice que Nahum profetiza sobre Nínive, profetiza la destrucción de la ciudad, primero presenta al juez y después el juicio. Eso es lo que podemos decir hasta ahora sobre Nínive. El tono del libro de Nahum es hostil. Lo acabamos de leer. ¿Ya? Muchos dicen que no es una lectura agradable. Yo ¿por qué estoy predicando sobre Nahum? Porque estoy estudiando nuevamente el Antiguo Testamento y he encontrado ahí una riqueza inagotable de enseñanza. ¿Ya? Pero dentro de los textos del Antiguo Testamento quizás este es un texto muy duro. Y los estudiosos dicen que no es un texto agradable de leer porque se describe la ira del Señor. Y eso puede hacer que algunos lectores se sientan incómodos. Pero ¿qué es lo interesante aquí de Nahum? ¿Qué más sabemos de Nahum? Sabemos que su nombre significa consuelo o consolador. En un momento en que el Señor está
indicando que va a destruir la ciudad por el gran pecado y la soberbia de los habitantes de esta enorme ciudad, ya que en un momento fue la ciudad más importante, más grande del mundo, capital de un gran imperio. El Señor tiene un mensaje de consuelo para sus hijos, ¿ya? Y este mensaje lo encontramos allí en el versículo 7. Y por eso escogí este texto, porque encontramos allí uno de los mensajes más hermosos de consuelo para los creyentes. Acompáñenme ustedes a leer el versículo 7 del capítulo 1. Dice: el Señor es bueno. Amén. Fortaleza en el día de las angustias. Amén. Y conoce a los que en Él confían. Qué mensaje más maravilloso, queridos hermanos. En medio de un mensaje terrible, que habla de ira, de destrucción, que habla de juicio, de un juez justo que está en justicia, castigando a los culpables, el Señor nos trae un mensaje absoluto de consuelo. Nos dice que el Señor es bueno. Una verdad fundamental. Y que está reflejando uno de los aspectos más importantes, no sé si más importante, pero un aspecto importante del carácter de Dios. Dios es bueno. Es un mensaje que se repite a lo largo de la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y cuando dice que Dios es bueno, lo que está diciendo es que Dios es siempre bueno. Hoy día esta pequeña congregación que está resurgiendo con el trabajo abnegado de una iglesia y de hermanos, cumple 126 años. Decíamos que cumple 126 años porque el Señor ha sido fiel, pero también porque el Señor es bueno. Y siempre es bueno. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, fácilmente en nuestra naturaleza cuestionamos a Dios, o cuestionamos si Dios es bueno o si Dios se preocupa por nosotros. Pero la Biblia es clara. Dios es bueno y se preocupa por nosotros. El Salmo 34 nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Cuán feliz es el hombre que se refugia en él. Este versículo nos está animando a experimentar la bondad de Dios por nosotros mismos. Cuando probamos a Dios, descubrimos que Él es bueno y que podemos confiar en Él. Santiago nos dice y nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra que cambie. Todo lo que es bueno en nuestras vidas viene de Dios, incluso cuando enfrentamos tiempos difíciles. Incluso cuando enfrentamos tiempos turbulentos. Incluso cuando no podemos ver la bondad de Dios, podemos confiar en que Él es bueno y obra para nuestro bien. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos enseña que Él es bueno. Él es un buen Padre que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. En medio de nuestras dificultades y nuestras luchas, podemos estar seguros de que Él siempre está con nosotros. Esta iglesia que ha pasado por distintas vicisitudes. Nosotros tuvimos la oportunidad hoy día en la tarde de ir a conocer el templo en el centro, que nos habla de periodos de crisis, de cisma, de dificultades. Pero esta iglesia, a pesar de eso, puede estar segura de que el Señor es bueno. La expresión nos recuerda la bondad absoluta de la naturaleza divina y especialmente de su benevolencia. Él hace el bien en nuestras vidas siempre.
Pero no se queda ahí. Fíjense lo que nos dice este versículo 7. El Señor es bueno, y agrega, fortaleza en el día de la angustia. Es muy gráfico, ¿ya? Es muy gráfico. Fortaleza. Otras versiones dicen refugio. En el Antiguo Oriente y en la Antigüedad, ustedes saben que las ciudades se amurallaban, ¿cierto? Y los reinos y las ciudades invertían muchos recursos y tiempo en generar murallas muy gruesas y muy altas. De hecho, muchas ciudades perseveraron de los ataques gracias a sus murallas, ¿ya? Y cuando venían los enemigos, el pueblo se refugiaba detrás de sus murallas. Pero, además, adentro de la ciudad, había un lugar más alto, una fortaleza, una ciudadela, ¿ya? En el caso en que se penetraran las murallas por los enemigos o cayeran las puertas de la ciudad, el pueblo se refugiaba en este lugar que era refugio para ellos y que era de mayor dificultad de acceso para los enemigos. Y eso es lo que es el Señor para nosotros, una fortaleza. En el momento de la angustia, un refugio, ¿ya? La angustia es un sentimiento de miedo, de tristeza, que se apodera de nosotros por diversos motivos, que tiene mucha gravedad, porque afecta a veces las razones para poder vivir, ¿ya? Y el concepto de angustia frecuentemente se usa en la Biblia para describir el sufrimiento, ya sea el sufrimiento espiritual, físico, o sufrimiento emocional, o describir temor, ansiedad. Se refiere la angustia, el concepto en la Biblia, a una sensación de desamparo, de desesperación, que tiene que ver con una amenaza, ¿ya? El símil que usa la Biblia siempre es usar, cuando estamos en angustia, un lugar bajo. Por ejemplo, un pozo, el pozo de la desesperación. El valle de sombra o de muerte, ¿cierto? Está hablando de un lugar hacia abajo que nos tira nuestro pensar, nuestro sentir hacia la oscuridad y a la desesperanza. Y al contrario, este versículo nos dice que no, que la esperanza está arriba. ¿En quién? En esta fortaleza que podemos ver. ¿Y quién es esta fortaleza? El Señor. Él es fortaleza y refugio en el día de la angustia. Es un lugar seguro donde podemos refugiarnos cuando enfrentamos dificultades. Como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra cambie y aunque los montes se trasladen al medio de los mares, aunque las aguas bramen y se turben, aunque los montes se estremezcan con su furor. Dios es refugio en tiempos de caos, de incertidumbre. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, podemos encontrar seguridad y protección en Dios. Nuestro pastor José nos decía, hoy día vivimos en un contexto complejo. Ustedes en esta región, en un contexto religioso, lo estamos escuchando, somos testigos de eso. Hay un contexto secular que no busca ni conoce a Dios. Quizás es un contexto tan o cuán difícil que vivieron los creyentes ahí en el norte, en Israel, en Asiria o en Nínive. Lo que nos dice la Biblia es que el Señor es nuestra fortaleza cuando enfrentamos cualquier desafío, que no nos abandona, por lo cual no podemos caer en la desesperación. Tenemos que depositar nuestra desesperanza en nuestra única esperanza, que es nuestro Dios y Padre. Y por último, queridos hermanos, fíjense lo que dice, y esto es a mí me estremeció mucho lo que dice al terminar este versículo. Dice el versículo 7 al final, y conoce a los que en Él confían. Qué maravilla, hermano. El Señor nos conoce. Nos conoce con nombre y con apellido. ¿Por qué? Porque dice el texto que Él conoce a los que en Él confían. Cuida de los que confían en Él. Cuando confiamos en Dios, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de
de los proyectos, en medio del camino que queremos seguir, podemos estar seguros de que Él nos está cuidando. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, porque Él te conoce. Confiar en Dios implica estar absolutamente persuadido de que Él será y Él hará lo que Él ha prometido, porque Él cumple su promesa. Confiar en Dios incluso cuando no entendemos. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la vida que no encontramos explicación? No entendemos, no podemos dar respuesta frente a situaciones extremas o límites en nuestra vida o en la vida de nuestros seres queridos. Hemos pasado situaciones que no podemos dar una respuesta, pero lo único que sabemos es que incluso en estos momentos en que no entendemos o no tenemos respuesta, podemos recordar que podemos confiar en Dios porque Él está al tanto de todo lo que nos sucede. Confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida no depende de nuestro propio entendimiento. Incluso cuando no entendemos lo que está pasando, podemos confiar en Dios para que guíe nuestros caminos y los enderece. Por eso es que tenemos que buscar la guía del Señor. En lugar de desesperar, confiar en que Él sí tiene todo claro. ¿Cuál es el significado del término que Él nos conoce? Expresa un conocimiento distintivo y un conocimiento aprobador. Él considera su confianza como algo muy especial. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Es una relación cercana, es una relación directa, es una relación cara a cara. Él está presente en nuestras vidas y nos conoce. Y por eso la palabra del Señor nos dice que podemos confiar en Él. Para concluir, queridos hermanos y hermanas, el libro de Nahum, en el capítulo 1, nos enseña que Dios es bueno, que Él es refugio seguro y que Él conoce y cuida a los que en Él confían. Podemos confiar en Dios en tiempos de dificultad, buscándolo en oración, meditando en su palabra, compartiendo con la comunidad de fe. También podemos buscar a Dios ahí. Sumamente importante. Incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Cuando confiamos en Dios de esta manera, como el profeta Nahum está diciendo, en tiempos de mucha crisis y desesperanza, podemos experimentar la paz que solo viene de Él. Y encontrar la fuerza y la valentía para enfrentar todos nuestros desafíos. Esta iglesia local, que hoy día cumple 126 años, hoy día se presenta con grandes desafíos. Este presbiterio del norte, que tiene aproximadamente casi 18 años, 19 años. 19 años. 18, exactamente, sí, el 2005. Tiene grandes desafíos, pero podemos confiar en Dios, que Él va a estar presente en estos desafíos, pese a nosotros mismos. Que confiemos en Dios en todas las áreas de nuestra vida y encontremos la paz que solo viene de Él. Es el mensaje que nos trae hoy día este profeta. Que el Señor nos guíe en este camino y nos ayude a ir por el camino que Él nos tiene trazado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.